Buenos días a todos. Espero que se encuentren muy bien. Por ahí, contador Cuauhtémoc, ¿cómo estás? ¿Me Juve, escuchan? muy bien. Buenos días para todos. Gracias. Aquí andamos, Juve. Ok. Bueno, pues hoy es día bueno, no es hoy, es mañana el día de los papás, ¿verdad? De todos modos, nadie nos pela. Este, por ahí, al rato, al término de esto, vamos a dar el resultado de los ganadores. Seguimos revisando los exámenes. Les hicimos examen, Temoc, Ah, como sí, qué escuela, bueno. así, para que se ganaran su premio del Día del Padre. Estamos bien ocupados, revise, revise, revise. Por eso también nos tardamos, porque sí, sí es un buen quehacer estar revisando. Entonces, los dejo con el contador y nos vamos más al rato. Pregunta, contador, ¿vas a dar break por ahí? Eh, si gustan, a las 11 hacemos un pequeño break. A las 11. Ok. Bueno, pues te dejo con todos. Muchas gracias, Juve. Si me haces favor, Juve, apóyame para que tengan la posibilidad de abrir su micrófono. Ok. Si quieres nada más sin micrófono, no sé si se puede solo micrófono o tienen que ser las dos partes. Por mí no hay ningún problema, ¿eh? La intención es que participen todos, que participemos todos, hacer esta plática más, más fluida para todos, más participativa, que ustedes se queden con la información. Además va a estar el video allí en la plataforma de Juve, pero sobre todo que interactuemos juntos en este tema de previsión social. Bienvenidos todos, bienvenidas todas. Me da mucho gusto saludarlos. De mi parte, por si más adelante se me olvida, también reciban una felicitación de Día del Padre. Ya andamos con los preparativos, con los festejos. Las escuelas se echaron toda la carne al asador para nuestro festejo de Día del Padre, ¿verdad? Así como el Día de la Madre. Entonces, felicidades, un abrazo de mi parte y pues vamos a platicar de este tema que es muy interesante. Entonces, yo los invito a que si tienen alguna duda, cualquier duda, no la dejen pasar, vamos a comentarlo, vamos a precisarlo o vamos a dejarlo de tarea, como dice Juve también, para retroalimentar la información y que no nos quedemos solamente con lo que yo les comento. Ya saben, si hay alguna duda muy específica, pueden ponerme un correo. Si hay algún tema muy específico, por supuesto que por cuestiones de tiempo lo tendríamos que ver con más detenimiento. Entonces, vamos a platicar del tema de prestaciones de previsión social. Eh, ¿Cuál es la agenda para este tema interesante? Vamos a ver el concepto de previsión social y el fundamento. Vamos a ver ejemplos de previsión social y los elementos para la deducción. Esto es muy importante. ¿Cuáles son los elementos para poder deducir la previsión social que yo les pago a mis trabajadores? ¿Cuál es el interés de darles previsión social? Vamos a platicar de cuál es la previsión social exenta, cuáles son los límites que están en la ley de impuestos sobre la renta para efectos de la exención para el trabajador. Eso vamos a tratar de que quede muy claro. Vamos a platicar también, vamos a hablar del cumplimiento de requisitos de generalidad, que también allí hay mucho que comentar, hay dudas, siempre hay quienes no cumplen con el requisito y al no cumplir el requisito, pues corres el riesgo de que sea no deducible. Vamos a comentar también los límites de exención de la previsión social. Hay límites, está topada la previsión social como tal para efectos de la ley de impuestos sobre la renta. No podemos pagar, bueno, sí podemos pagar muchas cantidades en previsión social, pero hay un límite, lo vamos a comentar. Allí también hay mucho que decir. Este primer sábado se nos va a ir en estos 5 puntos, yo creo, 6 puntos. Vamos a llegar, yo creo que hasta la previsión social exenta por contratos. Vamos a platicar de casos de previsión social.
los que yo tenga por aquí, algunos de ellos, algunos que ustedes me comenten. Por eso les digo que en cuanto quieran abrir su micrófono, en cuanto quieran mandar un chat, está abierta la posibilidad para que ustedes también interactúen y esta charla sea amena para todos. Vamos a platicar la siguiente semana de cuál es el tratamiento fiscal para la empresa, las reglas de resolución miscelánea e inconstitucionalidad de la deducción de la previsión social, reglas de resolución miscelánea e inconstitucionalidad de la no deducción de la previsión social y el análisis de la previsión social desde el punto de vista del trabajador o de lo que el trabajador necesita, las necesidades que tiene y desde el punto de vista de la empresa. Esa va a ser nuestra agenda, esa va a ser la intención, ese va a ser el objetivo de platicar con ustedes el día de hoy. Empezamos, el próximo sábado concluiremos. Entonces estoy a sus órdenes para cualquier duda y comentario. Bien, ¿qué es la previsión social? Bueno, antes de empezar con el tema de previsión social y entrar ya de lleno en el tema, que es muy importante recordar, artículo 94, ojo, muy importante. Artículo 94 de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Se consideran ingresos por la prestación de un servicio personal subordinado, los salarios y demás prestaciones que deriven de una relación laboral, incluyendo la PTU y las prestaciones percibidas como consecuencia de la terminación de la relación laboral. Entonces, para efectos de avanzar, tenemos que precisar, ok, vamos a hablar del tema previsión social. Entonces, aquí, lo primero que tenemos que tener es, obviamente, dados de alta a mis trabajadores en el Seguro Social, obviamente, a todos mis trabajadores tenerlos registrados y, obviamente, pues, olvidémonos de la nómina quincenal, la nómina semanal y la nómina por fuera, ¿verdad? Debe de haber una sola nómina. Aquí estaríamos entonces pensando y hablando y precisando de que estaríamos hablando de contribuyentes ordenados, de que quieren hacer las cosas bien y de que aquí la intención es principalmente, ojo, fíjense lo que les voy a comentar, principalmente pensar de inicio en los beneficios que le podemos dar al trabajador. ¿Sí me explico? ¿Sí queda claro? Porque estos beneficios, pues lo establece la ley, así dice el concepto, vamos a darle beneficios a los trabajadores. Entonces, ¿qué es para los trabajadores? Es un ingreso por concepto de sueldos y salarios. ¿Sale? Primera precisión. Entonces, ojo, aquellos que tengan nómina por fuera, nómina semanal, nómina quincenal, olvidémonos de eso, ¿verdad? Estamos pensando, avanzaremos pensando en que estos patrones, estos tienen a sus trabajadores debidamente registrados en la nómina, porque si están por fuera, porque si no lo registramos, porque si, pues, este concepto, por supuesto, que no aplicaría, ¿sale? Lo vamos a precisar. Entonces, el concepto de previsión social lo encontramos en el artículo 7 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, penúltimo párrafo. Ahí en la Ley de Impuestos sobre la Renta, en el artículo 7 viene el concepto de empresa y hasta el final viene el concepto de previsión social. Ese es el concepto que encontramos en la Ley de Impuestos sobre la Renta. Y dice, para efectos de esta ley, se considera previsión social las erogaciones efectuadas que tengan por objeto satisfacer contingencias o necesidades presentes o futuras. Hasta allí. Allí hacemos una pausa y vamos a ver quién quiere participar, quién quiere alzar, quién quiere comentar. ¿Qué es una contingencia? ¿O qué es una necesidad presente? ¿O qué es una necesidad futura? Para efectos de desglosar el concepto, entender muy bien el concepto de previsión social y entonces empezar a pensar, a ver, tengo trabajadores,
y ellos tienen contingencias o ellos tienen necesidades presentes y futuras. ¿Sí? Hasta allí, ¿alguien quiere hacer algún comentario? ¿Qué es una contingencia? ¿Qué es una necesidad presente o futura? Para entonces, que esto les vaya sirviendo, ¿sí? Que les vaya haciendo sentido, que nos vaya haciendo sentido y entonces empezar a pensar, oye, todos los trabajadores tienen necesidades presentes o futuras, ¿sí? Y una contingencia, pues puede ser en cualquier momento. ¿Alguien quiere comentar algo al respecto? En el chat o quiere abrir su micrófono. ¿Qué es una o qué es satisfacer una contingencia? ¿Alguien quiere comentar algo? Recuerde que no es examen, el examen ya lo hizo Juve. Aquí estamos entre puros cuates y pueden participar, ¿eh? Los invito a participar sin problema. ¿No? ¿Nadie? En el chat, a ver, déjenme ver si en el chat alguien nos puso algo. ¿No? ¿No hay nadie? Bueno, más bien nadie ha comentado. Bueno, los invito a que participen para que sea ahora sí que más buena la plática. Objeto de satisfacer contingencias o necesidades presentes o futuras. Fíjense. Entonces, una necesidad presente es, bueno, pues que tengo que alimentarme en este momento, ¿no? Una necesidad futura es que a lo mejor más adelante voy a tener que aprender un idioma. Más adelante voy a tener alguna necesidad de salud. Eso sin duda, ¿sí? Todos más adelante vamos a necesitar vamos a padecer alguna necesidad. A lo mejor necesitamos un seguro, ya todos sabemos de gastos médicos. Algo que necesitemos en este momento. No me quiero ir así rapidito y decirles todo. Quiero que piensen, quiero que me ayuden. Dice alguien, es algo imprevisto que puede suceder. ¿A quién le puede suceder? A los trabajadores en la empresa. Un accidente, ¿sí? Esa es una contingencia. Por ejemplo, lo de COVID, todo lo de COVID, esa es una contingencia. Y aquí necesitamos empezar a pensar qué vamos a hacer respecto de los trabajadores de esta contingencia, ¿no? A lo mejor algunos ya empezamos a actuar, a lo mejor algunos todavía no empezamos a actuar, a lo mejor algunos todavía no saben qué hacer, a lo mejor algunos definitivamente cerraron, no lo sabemos, pero todo eso fue una contingencia la que está, y todavía la estamos pasando. Entonces, ¿qué estamos haciendo al respecto? ¿Sí? Entonces, este concepto de previsión social tenemos que entenderlo. Otra vez, repito, dice, para los efectos de esta ley se considera previsión social las erogaciones efectuadas que tengan por objeto satisfacer contingencias en este momento, alguna contingencia que suceda, o necesidades presentes en este momento o futuras. Y sigue diciendo, así como otorgar beneficios a favor de los trabajadores o de los socios o miembros de las sociedades cooperativas. Fíjense, así como otorgar beneficios a favor de los trabajadores o de los socios o de los miembros de sociedades cooperativas, tendientes a su superación física, social, económica o cultural. Tendientes a su superación física, social, económica o cultural. Entonces, una necesidad, una intención que tengamos con la idea de que sea una superación física. Alguien que quiera comentar, participen. Una superación social, una superación económica o una superación cultural. Fíjense cómo el concepto está súper amplio y creo que no lo hemos aprovechado como lo permite la ley, porque está en la ley, por eso el fundamento legal. Y entonces, por eso yo les digo, aquí estamos pensando, número uno, en la necesidad
del trabajador. ¿Qué necesita el trabajador? Porque siempre lo que hacemos, llegamos a una empresa, somos los contadores. ¿Qué necesita el patrón? ¿Qué necesita el patrón? ¿Qué me dice el patrón? No, yo hago lo que el patrón me diga, yo hago lo que el patrón me indique. Sí, eso es obedecer. Pero ¿qué dice la ley fiscal? ¿Para qué estamos allí? ¿Con qué podemos apoyar? Con esto. A los trabajadores con esto. Y los trabajadores, pues, obviamente siempre están, sí o no, siempre dicen, ¿quién se equivoca? El contador. ¿Quién hace malas nóminas? El contador. ¿Quién nos paga de menos? El contador. ¿Quién toma las decisiones? Pues el contador. Ok, aquí es donde yo pienso que tenemos una oportunidad para apoyar a los trabajadores y entonces empezar a pensar desde las necesidades que tienen los trabajadores, ¿sí? Y si ponemos el concepto de previsión social en práctica, bien hecho, entonces vamos a poder ayudar a los trabajadores y vamos a poder ayudar al patrón también desde el punto de vista de la deducción, ¿sí? Seguimos leyendo, fíjense, una superación física, ok, hacer ejercicio, dicen por aquí, la necesidad de hacer ejercicio físico, eso toda la tenemos. Todos las tenemos y debemos de hacer ejercicio, se supone que diariamente. ¿Sí? Ejercicio, dice, superación física. Entonces, vamos a hacer deportes, ¿verdad? Menciónenme deportes en los que podemos llegar con el patrón y decirle, oye, patrón, el concepto de previsión social dice que podemos darle al trabajador apoyo o pagar una cuota, a lo mejor, para que el trabajador se vaya a un club deportivo. ¿Qué deporte va a ser? El que nos diga, el que nos pongamos de acuerdo. Entonces, por eso, ustedes díganme, ¿qué deporte les gusta? ¿Qué deporte les gustaría que su patrón les apoyara para que lo consideremos concepto de previsión social? Ahí está, ya se habla en varios. Natación, ¿ok? Vamos a, dicen los trabajadores, yo soy en este momento el contador, dicen los trabajadores que tienen la necesidad de hacer ejercicio y que necesita que los apoyemos con cuotas de pago en el club y que van a hacer ejercicio de natación. ¿Cuándo? Todos los sábados. ¿De qué hora a qué hora? De 1 a 3 o de 1 a 2 o los miércoles saliendo de la empresa de 6 a 7 o de 6 a 8, ¿sí? Sería cuestión de acordarlo, sería cuestión de ver cuándo nos acomoda, pero sí participar. Sí es muy importante. Por eso les digo, ¿qué más deporte les gusta? Porque tenemos que empezar a tomar en cuenta precisamente a todos los trabajadores, pensando en el requisito de generalidad. ¿Sí queda claro? ¿Quién más? Natación, ¿qué más? ¿Qué más deportes? Fíjense cómo, e incluso, ahí está otro, gimnasio. Oye, los trabajadores quieren que les pague el gym. ¿Les podemos apoyar? Sí, sí les podemos apoyar. Les podemos pagar como previsión social y que vayan a hacer ejercicio. ¿Qué más? Fíjense cómo es un tema en el que es difícil y aquí nótenlo. Oye, yo les digo, ¿qué les gusta? ¿Qué hacemos, trabajadores? ¿Qué les gusta? No, pues a mí me gusta la natación, a mí me gusta el gimnasio. ¿Qué más? ¿Quién más? ¿Quién más? Fíjense, vamos en el concepto de superación física, de hacer ejercicio. Número 1, los trabajadores dicen, saliendo hay que ver el fútbol. Saliendo de trabajar hay que echar caguama. Hay que también trabajar en eso. Esa es la parte que también nos toca. Esa es la parte que también nos corresponde ayudarle al patrón e incluso nosotros somos parte de educar, ya les he comentado, educar al patrón, educar al trabajador. Vean, casi no hay participantes y vamos, bueno, casi no hay, ¿quién me le pone aquí deportes? Díganme deportes porque queremos empezar a integrar un plan de previsión social. Díganme, ¿qué deporte les gusta? Díganme, pónganle en el chat. ¿Sí? Bueno, entonces, superación física no. Entonces, superación social. Díganme, superación social. ¿Quién se anima? ¿Qué es
la intención de superación social, porque pues, el patrón dice, contador, yo quiero darles más dinero o quiero ayudar a mis trabajadores. Si no darles dinero, quiero ayudarles. ¿Cómo le hacemos? Diles, contador, ¿qué quieren que hagamos? Ponte de acuerdo con ellos. Fútbol, básquetbol, ok. Que haya momentos de ejercitación en el horario de trabajo, ok, perfecto, sí, eso nos lo dice la NOM 035, ¿verdad? Todo tiene que ver con el trabajo, todo tiene que ver con los trabajadores, prestaciones que le den de previsión social. Aquí estamos, nada más en el concepto. No hemos avanzado, ¿sale? Ya salieron más, ya se animaron más. Entonces, una superación social para todos, una superación social. Cuéntenme. Clases de Zumba, sí, es que en la superación física, clases de danza, que está súper amplio, es lo que les digo, miren, física, fútbol, béisbol, natación, gimnasio, danza, danza folclórica, danza árabe, danza contemporánea, jazz. Fíjense todo lo que podemos hacer, ¿sí? Béisbol, frontón, todos los deportes, ¿sale? Lo que sucede es de que no lo tenemos en mente, no lo tenemos registrado, que es algo con lo que podemos apoyar a los trabajadores, ¿sí? O a lo mejor dicen, no, es que me parece como que imposible, como que no va a funcionar. ¿Por qué no va a funcionar? ¿Por qué no va a funcionar? Más adelante vamos a ver que les vamos a dar todos los elementos para que funcione. Dice el contador público Carlos, en un club deportivo se podría considerar lo físico y lo social. Perfecto, por supuesto. Pero es lo que les digo, muchos trabajadores empezamos a complicarnos porque dicen, pues es que yo ni voy, pues es que ni me gusta, pues es que ni tiempo tengo. Ah, bueno, ahí vamos con la complicación, pero aquí lo vamos a ir desmenuzando todo. Ok, una superación social. Bueno, ahí está, superación social. ¿Qué más? Eventos de tipo social, el Día de la Madre, el Día del Niño, el Día del Padre, ¿sí? Todos esos son eventos. La fiesta de diciembre, de fin de año, la fiesta de la Virgen de Guadalupe, ¿sí? La fiesta conmemorativa de la creación de la empresa, la fiesta conmemorativa de la creación del sindicato de la empresa. Todo eso es social para todos, todo eso es social. Oye, ¿podemos sacar algún concepto para los trabajadores por concepto de previsión social? Sí, ahí está. Ahí está en el concepto. Dice Manuel, que haya despensas. Sí, que haya despensas, por supuesto. Todo eso que ustedes ya conocen, pero aquí lo importante, por eso les digo, vayamos pensando es, a ver, ¿a mí qué se me ocurre? A los trabajadores, a mis 15, 20, 30, 100 trabajadores que tengo en la empresa, ¿qué puedo hacer para poner en práctica este concepto? Ese va a ser el objetivo del día de hoy, ¿eh? Pero pensar primero en los trabajadores, no pensar en las necesidades que tiene el patrón, no, pensar en las necesidades, contingencias presentes, necesidades presentes o futuras de los trabajadores, ¿sí? Porque, bueno, pues a los patrones ya los hemos ayudado muchísimo, ¿sí? Si alguien quiere comentar algo más, sin inconveniente. Entonces, vamos en la superación física, superación social, más superación social. Superación económica, pues la necesidad que tenemos todos, ¿no? Superación económica, ganar bien, ganar mejor, ¿sí? Oye, ¿cómo le hago para que a estos trabajadores con que tengo toda la vida pagándoles el mínimo, cómo le hago para ayudarlos? ¿Cómo le hago para que mejore? Porque pensemos, estoy hablando de muchos conceptos, ¿eh? Todos aquellos trabajadores que ganan el mínimo, pues por supuesto que nos odian, porque dicen, pues es que el contador siempre me tiene con el mínimo, ¿no? Y el patrón dice, pues es que el contador no me da opciones, no me da opciones para ayudar a los trabajadores. Tengo muchas utilidades o tengo utilidades o tengo que meter las facturotas para poder sacar el dinero. Pues no. ¿Sí me explico? Aquí es donde tenemos que pensar en ayudar al trabajador primero y después el segundo beneficiario sin duda va a ser el patrón. ¿Sale?
Ok, entonces, necesidad económica, pues la que todos tenemos, esa es normal, ¿no? Lo natural. Y por último, superación cultural. ¿Quién quiere superarse culturalmente? ¿Quién hace alguna actividad de los que estamos aquí presentes de tipo cultural? Danza folclórica. ¿Quién más? ¿Quién más se anima? Comenten, comenten, comenten. Superación cultural. ¿Sí? ¿A alguien le gusta la pintura? ¿A alguien le gusta la escultura? ¿A alguien le gusta visitar museos? Oye, ¿el cine es algo cultural? Pues, por supuesto. Oye, ¿le podemos dar boletos de cine al trabajador? Sí. ¿Se lo podemos dar como un ingreso? Sí, es un ingreso, por supuesto, pero si lo ponemos como previsión social, foros de lectura, fíjense, foros de lectura, ¿sale? Y empezamos, por eso les digo, está esta gama de oportunidades que tenemos que poner en práctica. Fíjense, aquí comenta la contadora Olga, clases de pintura y clases de música. ¿De qué tipo de música te gusta? Cumbia, reggaetón, ¿qué más? Menciónenme, ayúdenme. Es que ayúdenme, no me dejen solo. Música, ¿qué tipo de música quieres aprender? Saxofón, trompeta, violín, guitarra. ¿Sí me explico? ¿Sí me explico? Y entonces ahí está, allí tenemos todas las necesidades, todas las necesidades. Dice el contador Carlos, dice, del cine, ¿puede darse como premios? Vamos a ver. Lo que tenemos que hacer es un plan de previsión social. Y allí vamos a establecer todas las cláusulas, ¿sí? Todas las cláusulas. ¿Cómo les vamos a dar esas prestaciones a los trabajadores? ¿Qué tipo de prestaciones le vamos a dar? Social, económica o cultural. Clases de piano, clases de guitarra. ¿Sí notan cómo hay una gama muy importante, ¿sí? De cosas que hemos dejado pasar. Todo lo cultural, todo lo cultural. ¿Sale? Entonces, el cine, póngalo en práctica. Aparte, vamos a necesitar allí retomar el tema de los cines, vamos a tener que apoyar para que vuelva a la normalidad lo más rápido posible. Bueno, pues entonces aquí es donde nosotros vamos a cumplir una función muy importante. ¿Sale? Si hay más cuestiones culturales que se me hayan pasado que quieran comentar, es lo que les digo. Oye, ¿cómo le hacemos? ¿Qué creamos? ¿Sí? ¿Con qué apoyamos? Los trabajadores, ¿qué necesidades tienen? Pero hagamos algo, esa es mi propuesta, ¿sale? Fíjense, hasta allí el concepto de previsión social de las necesidades que se tienen y del trabajador, pero luego sigue diciendo el mismo concepto de previsión social, sigue diciendo que les permitan el mejoramiento en su calidad de vida, y en la de su familia. Si ya anteriormente les comenté que el concepto estaba súper amplio, ahora dice el concepto de previsión social con la intención de que mejores tu calidad de vida, trabajador, y la de toda tu familia. Tu esposa, tus papás, tus hijos, por supuesto. Oye, mis hijos tienen necesidad de clases de ¿qué? Pues de clases de todo lo que acabamos de comentar, todas las necesidades. ¿Sí? Ahorita le exigen clases de inglés. Pues clases de inglés vamos a proponerle a los trabajadores. Muchos conceptos de estos ya los hay, por supuesto que ustedes ya lo saben. Muchos conceptos de estos ya los hay, ya los manejan las empresas como prestaciones de previsión social. Estamos retomándolo, comentándolo para aquellos que nos escuchan y que todavía son jóvenes y no han puesto en práctica estos conceptos. ¿Sí me explico? Entonces, allí dice, para ti, con la intención de que mejore tu calidad de vida y la de toda tu familia. Entonces, el principio de concepto de previsión social lo estamos respetando. Oye, sí,
Estamos pensando en las necesidades que tiene el trabajador y toda su familia. ¿Sale? Entonces, pensemos un poquito, vamos a detenernos el día de hoy a pensar en los trabajadores o a pensar en nosotros como trabajadores. ¿Qué me gustaría que la empresa me diera? La empresa puede. Pensemos. Comentarios. Dice el contador Manuel, que a través de un fideicomiso se les paguen los estudios a los hijos o a los trabajadores. Eso ya está mucho más interesante. ¿Por qué? Porque a lo mejor el trabajador, el patrón, aportan cantidades, va a un fideicomiso, no se gasta, no se malgasta, se guarda esa lana y cuando los niños sean grandes, ahí hay una necesidad futura, ya está la escuela pagada. ¿En cuál escuela? En la mejor escuela de San Luis Potosí. El fideicomiso generó rendimientos. Eso es muy interesante, ¿eh? Eso es, hace mucho lo hacían las empresas. Mediante fideicomisos, incluso pensiones, incluso pensiones interesantes. Yo sé de algunas pensiones interesantes que mediante un fideicomiso se depositaba un dinero y que a lo mejor aunque el trabajador ahorita ganara cierta cantidad, cuando se retirara mediante el fideicomiso, recibía una cantidad muy interesante de pensión. ¿Sale? Entonces, esto que dice el contador Manuel, bueno, por lo menos aquí está así descrito en su conexión, es muy interesante. Y todavía lo podemos poner en práctica, ¿eh? Todavía. ¿Quién más dice la contadora Georgina? Cine como premio a las metas cumplidas en productividad laboral. Bueno, si lo quiere poner como premio, sí, adelante, hagámoslo. ¿Sale? Hagámoslo. Más comentarios aquí respecto de las necesidades que tiene mi familia. Pensemos. Dice Artur, entonces, un seguro de gastos médicos mayores puede considerarse como previsión social, aunque el beneficiario sean los padres y no estén en la nómina. Sí, por supuesto. Es previsión social. ¿Sí? Ahí está el concepto, Artur. Precisamente por eso lo estamos desglosando, para que ustedes salgan de algunas dudas precisamente que hay por allí, ¿sí? Y que le demos el uso adecuado a este concepto de previsión social que nos da para los trabajadores muchos beneficios. ¿Sale? ¿Alguien más? Dice, bueno, con la intención de tu mejoramiento trabajador, la calidad de vida y la de tu familia. Y luego sigue diciendo, en ningún caso se considera previsión social a las erogaciones efectuadas a favor de personas que no tengan el carácter de trabajadores. Por eso les dije, la lámina anterior, a ver, aquí debemos de pensar en que el concepto de previsión social, o más bien debemos de cumplir el que el concepto de previsión social va enfocado a trabajadores. Y el último párrafo del artículo, perdón, en los últimos renglones del último párrafo del artículo 7 dice, en ningún caso se considerará previsión social a las erogaciones efectuadas a favor de personas que no tengan el carácter de trabajadores o de socios o miembros de sociedades cooperativas. Más adelante, si nos alcanza el día de hoy, les voy a comentar o voy a profundizar un poquito en este tema de los miembros de las sociedades cooperativas, porque por ahí hay una estrategia bien interesante formando una sociedad cooperativa. Pero bueno, que sea real, por supuesto. Concepto de previsión social, aquí termina. ¿Se entendió? ¿Queda alguna duda? Comentario, por favor, si tienen alguna duda, comentario del concepto de previsión social. Es muy importante que quede súper claro que pensemos en toda esa gama, en toda esa baraja que está disponible del concepto de previsión social y que a lo mejor nos falta precisar, nos falta poner en práctica, nos falta ver qué hacemos. Comentarios, bienvenidos, o en el chat. Ayúdenme, no me dejen solo. Muy bien. Entonces, conceptos. Fíjense, aquí algunos que les digo, conceptos que ya ustedes han escuchado a lo mejor, que ya conocen, que ya tienen en práctica.
Seguro de gastos médicos, precisamente que comentaba uno de los participantes. Es una contingencia futura, ¿sí? Estoy pensando en que puede suceder más adelante, estoy previendo esa contingencia, esa necesidad. Un fondo para jubilación y haberes de retiro, un fondito, hombre. Empecemos a pensar, como les digo a los jóvenes, y sobre todo a aquellos que ya ven con la modificación de la ley al Seguro Social, empecemos a pensar en nuestro futuro, hombre. Empecemos a pensar qué voy a hacer cuando yo esté en edad, qué voy a hacer. Es una tristeza las pensiones en México, ¿eh? Ya lo hemos comentado. Entonces, una necesidad futura para mí, para mi esposa, para mis padres, ¿sí? Pero para mí, de inicio para mí, como trabajador, ahorita soy muy productivo, sí, pero dentro de 40 años, sí, pero dentro de 30 años, ¿cómo voy a estar? ¿Sale? Aquí, más ejemplos. Cuotas de inscripción a torneos deportivos, del deporte que ustedes quieran, del deporte que ustedes quieran. Superación física, ¿sale? Y con esto de la contingencia, acuérdense que todo esto se detuvo, ¿eh? Todo esto se detuvo y entonces aquí tenemos que tratar de retomar lo más rápido que se pueda, en la medida de lo posible, por supuesto, también, ¿sale? Entonces, cuotas de inscripción a torneos deportivos, del que te guste, fiestas de fin de año y eventos especiales, superación social, más eventos especiales, a lo mejor ahí se me pasaron algunos que ustedes festejan, cuéntenos, compartan. Aportación patronal al fondo de ahorro, aportación patronal al fondo de ahorro, una superación económica, ¿sí? Al fondo de ahorro, y ya mediante qué, ¿cuál es el instrumento? Mediante un fideicomiso, por supuesto, como decía el contador, porque ¿qué es lo que sucedió en estas aportaciones patronales al fondo de ahorro? ¿Qué es la experiencia? Si ustedes tienen alguna otra, que el sindicato se llevaba la lana, ¿sí? Que los sindicatos se llevaran la lana de los trabajadores y entonces por eso muchas cuestiones de estas han dejado de funcionar, han dejado de confiar en este tema de las prestaciones y aportaciones a fondos de ahorros. ¿Sale? Pago de clases de inglés, de francés, de portugués, de chino mandarín, de las clases que ustedes me digan. Es una necesidad que tenemos actualmente nosotros como trabajadores. Es una necesidad que tienen mis hijos. Es una necesidad que tiene mi esposa. Clases de lo que tú me digas. Aquí puse de ejemplo inglés, pero de lo que tú me digas, de la necesidad que tengas, de la que nos pongamos de acuerdo. Díganme, ¿de qué tipo de clases quieren tomar ustedes? Esa es una superación cultural, social, económica. Más adelante no le podemos poner en este momento una cantidad por el beneficio que voy a tener por aprender inglés, francés, chino, mandarín, portugués, no sé, pero de que voy a superarme personalmente, sin duda. ¿Sí queda claro? Por eso en las clases de inglés, las empresas que lo tienen, las clases de inglés o de lo que sea, las empresas lo tienen muy establecido. ¿Quieres estudiar? Por supuesto, sin problema, te ayudo con el 30, 40%. ¿Sí? Pero cúmpleme. ¿Sale? Vales de despensa, ya es lo que más manejamos. Superación económica, vales de despensa. Y recuerden que debe de ser en monedero. Más adelante lo vamos a comentar. Aquí ahorita el ejemplo. Vayan pensando, vayan dándome algún ejemplo que no esté aquí, por favor, de todos los que nos están escuchando. Somos 60 en la sala. Vayan dándome algún otro ejemplo que no se me ocurrió por aquí, que se me haya pasado. Pago de colegiatura a los hijos de los trabajadores. Pago de colegiaturas en algunas empresas les ayudaban, ¿sí? Para pagar colegiaturas a los trabajadores, a los hijos de los trabajadores. Superación cultural, superación social, académica, por supuesto, sin ningún problema. Ayuda para uniformes para los hijos de los trabajadores. Superación económica. Ayuda para uniformes para o ayuda para cualquier otro tipo de cuestiones allí de los estudiantes, para los útiles escolares, para los anteojos, ¿qué más? Para la computadora ahora, ¿qué más? Por ahí, ¿qué se me pasa? Ayuda para toda la cuestión escolar, ¿qué se me pasa? Superación económica, superación académica, superación social, por supuesto.
Ayuda para gastos de matrimonio, superación social. Oye, por supuesto, yo te ayudo con una cantidad, lo dejamos en un plan de previsión social. Todos aquellos trabajadores que tengan la necesidad de casarse trabajando en mi empresa, les voy a ayudar con un 10% de lo que se vayan a gastar, ¿no? Pero ahorita, ¿qué nos encontramos también? Que hay muchos trabajadores que ya no se quieren casar, ¿no? Pero para todos aquellos debe de estar abierta la posibilidad. ¿Sí queda claro? Ejemplos, cuéntenme, ¿qué se me pasa? A ver, déjenme ver el chat. Con toda confianza, pueden abrir su micro. Dice, me quedé aquí. Todo esto de la previsión social aumenta el salario diario integrado. Todo esto de la previsión social aumenta el salario diario integrado. No, no todo, No todo, por supuesto que no. Hay que ver lo que dice el artículo 27 de la Ley del Seguro Social, que integra qué conceptos debemos de considerar para efectos del salario base de cotización, qué conceptos no debemos de considerar para efectos del salario base de cotización. Pero todo esto, lo que le puedo anticipar es que todo esto por concepto de prestaciones de previsión social, la intención es que no integre para el salario base de cotizaciones, que no aumente. ¿Sale? Dice, ¿alguna forma o método para financiar algún automóvil nuevo? ¿Alguna forma o método para financiar algún automóvil nuevo mediante previsión social? También lo podemos manejar, También lo podemos poner en el contrato, ¿sí? Dice Adriana Cerritos, saludos hasta Cerritos, San Luis Potosí. Para estos conceptos, ¿debe haber sindicato? No necesariamente, Dice, es buena pregunta, Adriana. Bueno, así está, Adriana, es excelente pregunta. Para estos conceptos, ¿debe de haber sindicato? No, debo de tener trabajadores. Debe de haber un patrón, debe de haber trabajadores dados de alta en el IMSS. Y con eso empezamos a hacer. Tengo 5 trabajadores, adelante, empiécele con el fondo de ahorro, sin duda. ¿Sí? Misma cantidad del patrón, misma cantidad del trabajador. Y se los adelanto, porque luego se nos va el tiempo y no llegamos, Adriana, sin necesidad de sindicato. Más adelante vamos a platicar cuando tengo un sindicato, cuando tengo 2, pero ahorita sin necesidad, Dice, tengo que tener trabajadores. Espero haya sido claro, Adriana. Dice Alba del Rocío, ¿qué pasa si en la empresa no se da ninguna de estas prestaciones? Se debe solicitar, y en el caso del fondo de ahorro, aunque no haya sindicato, ¿puede existir el fondo de ahorro? Sí, por supuesto. Sí, sin problema. En el concepto de previsión social, ¿dice que debe de haber sindicato? No. Dice el concepto de previsión social, dice los conceptos, dice cuáles conceptos podemos utilizar, y en ningún momento dice que debe de haber sindicatos. Dice, en ningún caso se considera previsión social las erogaciones efectuadas a favor de personas que no tengan el carácter de trabajadores. Entonces, si tienen el carácter de trabajadores, si son mis trabajadores, entran en la previsión, sin necesidad de tener un sindicato. Y adelante lo del fondo de ahorro ya mañana, pero ya mañana. ¿Sale? Cumpliendo los requisitos, Cumpliendo los requisitos del fondo de ahorro. Dice la contadora Olga, pago de gastos funerarios, por supuesto, es un apoyo que se le da a los trabajadores. Allí vamos a hablar, y ese concepto es muy claro para efectos del requisito de generalidad. Esa prestación de gastos de funeral es muy clara, debe de ser para todos los trabajadores, para todos. Si tengo 5, a todos. ¿Les voy a dar un dinero cada año? No, les voy a dar un dinero cuando fallezca uno de sus familiares. ¿Sí? Les voy a dar un apoyo cuando fallezca uno de sus familiares, no cada año. ¿Sale? Es que allí hay muchas cosas que platicar de la previsión social. Dice, ayuda cuando hay un nacimiento de un bebé, es correcto. Acá en los ejemplos, gracias, contador Manuel, allí se me pasó también, ayuda cuando hay un nacimiento de un bebé.
Y también apoyo a los papás, también, allí se me pasó, excelente, excelente. 5 días de descanso a los papás pagados como prestación de, bueno, esa ya es una obligatoriedad, pero aquí podemos darle otra cosa a los papás, por ejemplo, una maleta para los pañales, un paquete de pañales. Oye, ¿es deducible los pañales? Si los compras así nada más por comprar pañales, no, pero si se los das como prestación de previsión social a los papás, a las mamás, pensemos. Excelente comentario, ¿eh? Gracias. Adi Yasmín, los que no tienen su los que no tienen, se me hace que documento oficial de estudios, se puede superar profesionalmente, por supuesto, por supuesto. Hay que ayudarlos, hay que motivarlos a terminar sus estudios profesionales. ¿Sale? Ayuda para transporte escolar, por supuesto, también se me pasó ahí ese concepto. Pago de consultas médicas a los miembros de la familia, sí. Ese es otro ejemplo que se me pasó. Pago de consultas médicas, por ejemplo, dentistas. ¿Quién no necesita dentistas? Y ya por ahí hay algunas empresas que tienen convenios por allí con clínicas, con hospitales, con doctores, que le dicen, vaya con tal doctor. Allí ya tenemos contrato, convenio de previsión social para efectos de sus necesidades, que le revisen sus dientes a usted, a sus hijos. Dice el contador José Manuel, a lo mejor es el contador José Manuel Hernández, qué bueno que nos escucha, contador. De estos conceptos, algunos como los de superación económica, ¿se deberían reflejar en el CFDI de nómina? Dice, de estos conceptos, algunos como los de superación económica, ¿se deberían de reflejar en el CFDI de nómina? Pues yo pienso que sí, yo considero que sí. Recordemos que ahorita estamos muy revisados por el SAT y que a lo mejor no necesariamente va a ser un ingreso para efectos de impuestos sobre la renta, pero estamos siendo claros con el CFDI de nómina. Allí dice qué es lo que le estamos dando a los trabajadores. Yo considero que sí, para ser claros con el SAT. Y si alguien ya lo está haciendo así y si alguien ya lo está poniendo en práctica, esto que comenta el contador José Manuel dice, de los conceptos de superación económica se deberían reflejar en el CFDI de nómina. Si alguien, si Juve sabe, ya lo está poniendo en práctica y así lo están haciendo, compártanoslo, por favor. Dice, yo creo que provisión para autos electrodomésticos yo creo que no es conveniente como provisión de empresa, porque ya se tiene el FONACOT como prestación obligatoria en la empresa. Ah, perfecto, excelente, coincido también con el comentario, coincido también con el comentario. ¿Por qué? Porque, bueno, si ya lo tiene como una prestación, el que tú puedas ir a FONACOT y es obligatorio darles FONACOT a todos los trabajadores, si ya lo tienes como una prestación, si es un apoyo que ya te da el trabajador, si ya lo tenemos como un firma en un contrato, en un convenio, ya están de acuerdo los trabajadores, ya lo aplican. Excelente comentario, ¿sale? Muy bien. ¿Cuál es el método para implementar estas prestaciones? Debe de estar estipulado en el contrato del trabajador. Artur dice, ¿cuál es el método para implementar estas prestaciones? Excelente pregunta. El plan de previsión social, estimado contador. Sí debe haber un documento diferente al contrato individual de trabajo. Es un documento diferente. Es un convenio de prestaciones de previsión social. Si tengo 5 trabajadores, deben de firmarlo los 5 trabajadores, el patrón y los testigos. Si tengo 10 trabajadores, si tengo sindicato, entonces debo de firmar el contrato de prestaciones de previsión social con el sindicato o con los sindicatos. ¿Sí? Que les voy a descontar el fondo de ahorro. Ah, ok, hago el convenio con los trabajadores. No tengo sindicato, pero los trabajadores están de acuerdo. El contrato me respalda. Y el contrato puedo ir y depositar una copia en la Junta de Conciliación y Arbitraje, nada más para informarle que estoy dándole esas prestaciones al trabajador, que soy una empresa que me quiero portar bien. ¿Sí? Y miren cómo el tema da para mucho, miren cómo el tema da para mucho más.
Y esto de los impuestos, por eso es completamente interesante y apasionante, porque esto con el tema de la reforma de los outsourcing va a cambiar. ¿Sí? ¿Qué dice el SAT? Patrones, regrésame todo lo que me debías durante muchos años que te llevaste a los trabajadores a otra empresa. ¿Sí? La reforma del outsourcing dice, oye, ¿cómo crees que en esta empresa que produce aviones no hay ningún trabajador en la empresa? ¿Cómo crees que esta empresa que produce automóviles no hay ningún trabajador dado de alta en la empresa? Para de gozar, ¿no? Para de gozar y regrésame por lo menos a un trabajador, por lo menos a uno, y págale como Dios manda. Entonces, otra vez el tema de previsión social que antes tenían estos planes que tenían las empresas, vamos a tener que volver a estudiar, vamos a tener que volver a retomar este tema. ¿Sale? Entonces, contador, el plan de previsión social, el contrato de previsión social, que sería adicional al contrato individual de trabajo, ¿eh? No se modifica el contrato individual de trabajo. El seguro de vida para el trabajador, por supuesto, el seguro de vida para el trabajador, ahí está una prestación de previsión social. Dice la contadora Georgina, y para mi criterio los trabajadores no tienen educación económica, no lo quiero decir cómo se sobregiran de gastos. Y los ingresos no son suficientes. No quiero comentar la lista de proveedores que molestan todos los días en la empresa por deudas de trabajadores. Llaman y llaman. ¿Y por qué a la empresa? ¿Y por qué a la empresa? ¿Por qué a la empresa? ¿Y por qué al contador? Porque, oiga, no está el contador, es que el trabajador me debe. ¿Y por qué nosotros? ¿Por qué nos molestan? De acuerdo completamente, contadora. Hasta de eso tenemos que encargarnos. Dice Verónica, oiga, y por ejemplo, si da uno pañales, tendremos que hacer un formato que le dimos a X trabajador y firme para que la autoridad no piense que son para abuelos del dueño. Claro, por supuesto. Todo lo que les demos a los trabajadores de previsión social, como decía el contador José Manuel, de preferencia hay que timbrarlo, ¿eh? De recomendación, tímbralo. Documentalo, por supuesto, hay que hacer un documento donde recibí 10 paquetes de pañales, recibí una cobija, recibí balones de fútbol, recibí balones de básquetbol, recibí equipo para natación. Sí, por supuesto, vamos a documentar. Excelente pregunta, ¿eh? Muy bien, qué bueno que ya se animaron. Oculista, apoyos para el oculista, médicos en general, por supuesto. Dice la contadora Georgina, todas las morales y físicas es una obligación fiscal el FONACOT, sí, por supuesto. Dice Rosa María Dávila, cada año debo de hacer el convenio para previsión social, por ejemplo, si ya no tengo capacidad económica como patrón, ¿se puede modificar? Sí, podemos hacer el contrato con, por supuesto que eso es una excelente pregunta, también. Podemos hacer el convenio por ejercicios, por ejemplo, por años. Podemos ponerlo por tiempo determinado también, ¿sí? Este año a lo mejor estoy pensando en que de acuerdo a mi presupuesto y la historia me ha ido bien, pero este año a lo mejor ya de acuerdo al año pasado con el COVID me fue mal. Entonces sí, vamos a hacerlo por un año, puede ser, por supuesto. Y lo vamos renovando sin problema. Gracias. ¿Se podría ver un ejemplo de plan de previsión social? Más adelante lo vemos, claro que sí. Siguiente clase. Ok. Muy bien. Hasta allí todos los comentarios. Hasta ahí todos los comentarios. Muchas gracias. ¿Ya ven cómo el tema da para más? Por supuesto, suéltense. Venga. Gracias. Entonces, ejemplos. Ya se nos fue la hora, ¿eh? Ya se nos fue la hora. ¿Hacemos pausa o hacemos pausa? Le seguimos. Vamos bien retrasados porque el tema es bastante interesante. Muy bien. Yo creo que nos vamos, ¿no? Nos vamos para terminar a las 12. Le avanzamos. ¿Les parece? Díganme ahí en el chat. ¿Les parece si avanzamos? Adelante, sí, vámonos. Ok, adelante. Entonces, concepto de previsión social. Todos ya queda claro. Fundamento de previsión social. Deben de ser mis trabajadores, no necesariamente sindicatos.
¿Sale? Entonces aquí, igual, seguimos pensando, efecto fiscal para quien recibe. Ahorita no estamos pensando en la deducción y todo eso que ya sé que ustedes están pensando que es no deducible. Ok, ahorita estamos pensando en los trabajadores, en quien recibe. ¿Cuál es el efecto fiscal? Dice, la previsión social exenta. Artículo 93, fracción octava. Los percibidos con motivos de subsidios por incapacidad, becas educacionales para los trabajadores o sus hijos, todo eso que hemos platicado, guarderías infantiles, actividades culturales y deportivas y otras prestaciones de previsión social de naturaleza análoga que se concedan de manera general de acuerdo con las leyes, ley del IMSS, ley federal de trabajo, ley del Infonavit o por contratos de trabajo, Entonces, aquí el fundamento sería, tengo mis contratos individuales de trabajo, tengo mis trabajadores, cumplo con lo que dice la ley federal de trabajo, les pago mis prestaciones, sus prestaciones a los trabajadores, cumplo con lo que dice la ley del Seguro Social, doy de alta a mis trabajadores, ok, puedo exentar la parte de los ingresos que le pague a estos trabajadores por estos conceptos. ¿Sale? Artículo 93, cumplimiento. De aquí surge el cumplimiento del requisito de generalidad del artículo 93. Señala la fracción octava de la Ley de Impuestos sobre la Renta que no se pagará impuestos sobre la renta por aquellos conceptos obtenidos con motivos de subsidios por incapacidad, becas educacionales para los trabajadores o sus hijos, guarderías infantiles, actividades culturales y deportivas y otras prestaciones de naturaleza análoga que se concedan de manera general. Subrayo, aquí está el cumplimiento del requisito de generalidad, que se concedan de manera general, de acuerdo con las leyes o por contratos de trabajo. ¿Qué es esto del cumplir el requisito de generalidad? Que se lo entregue, que lo ponga a disposición de todos mis trabajadores. Ejemplo, el fondo de ahorro. Tenemos 10 trabajadores. Todos los trabajadores tienen que entrar, todos. Que Cuauhtémoc no quiso, oye Cuauhtémoc, tienes que entrar, tienes que apoyar a todos los trabajadores, porque si tú no entras, pues entonces va a decir el SAT, es que no estás cumpliendo porque dejaste afuera a Cuauhtémoc. Es que Cuauhtémoc no quiso, pues entonces no cumples los requisitos, no cumples el requisito de generalidad. Entonces, por eso, en el convenio, en el plan de previsión social, deben de firmar todos los trabajadores. Cuando tengo sindicato, el representante sindical es el que firma el convenio y entonces se supone que él toma decisiones por todos mis trabajadores. ¿Sí queda claro? Entonces, cuando no tenga sindicato, sí tengo que decirle y sí tengo casi que obligar a los trabajadores que tienen que firmar el documento. Y por supuesto que nos los vamos a encontrar. Oye, vamos a firmar el plan de previsión social. ¿Y qué nos van a dar? Pues nos van a contratar en un club de natación. Pues es que a mí no me gusta natación. Pues ni modo. 8 dijeron que sí y 2 dijeron que no. Mayoría. ¿Sí me explico? Tienen que firmar el convenio, el plan de previsión social, todos los trabajadores. Tienen que estar enterados, tenemos que darles una copia y nada de que el patrón no me avisó. Eso es cumplir con el requisito de generalidad, que se los demos de manera general. Entonces, todas aquellas nóminas que nos encontramos con vales de despensa, unos sí, otros no. Fondo de ahorro, unos sí, otros no. Todos esos son ingresos grabados, completito. Es que el patrón así me dijo que le hiciera la nómina. Es que el patrón así me dijo que le diera compensación. Ingresos grabados. ¿Sí me explico? Todo eso nosotros lo tenemos que corregir. Todo eso nosotros es nuestra chamba. Eso es lo que tenemos que corregir. En todas esas nóminas que nos encontramos que son un desastre, ¿sí? No, otra, prestaciones de previsión social, horas extra. Esas no es prestaciones de previsión social. Esas, si las trabajas, te las pago. Si no las trabajas, no te las pago. ¿Sí? Pero es que el patrón me dice que le ponga así. No, está mal. ¿Sí me explico?
Por eso, este detalle es muy importante, que se concedan esas prestaciones a todos los trabajadores de manera general, ¿sí? Y les decía, otro ejemplo, el de gastos de funeral. Está disponible, le apoyo a todos los trabajadores, ¿sí? Cuando suceda el evento. No significa que le voy a dar una cantidad por concepto de gastos funeral anual. No, no, no. Gastos de funeral cuando fallezca alguno de sus familiares. ¿Sí queda claro? Ok. El requisito de generalidad. Artículo 93, pero hay otro. Miren, esto es muy interesante. Esto es muy interesante porque antes el cumplimiento del requisito de generalidad estaba en un criterio normativo del SAT. Hasta el 2009 estuvo en el 69-2009. ¿Sí? Hasta el 2019 estuvo en el criterio número 41 de impuestos sobre la renta. Yo les pido un favor, busquen este criterio 41 ahora en el 2021. Búsquenlo, de favor. Alguien que me haga favor de buscarlo en el 2021. ¿Qué decía o qué decían esos criterios? ¿Qué dice ese criterio? Dice, se considera que el requisito de generalidad a que se refiere el citado artículo 93, fracción octava, se cumple cuando determinadas prestaciones de previsión social se consideran a la totalidad de los trabajadores que se colocan en el supuesto que dio origen a dicho beneficio. Esto significa que si yo tengo dos sindicatos y a un sindicato le doy unas prestaciones y a otro sindicato le doy otras prestaciones de previsión social, ¿cumple el requisito de generalidad? Sí, ese es un criterio del SAT. ¿Sí? Y eso está también en la ley. ¿Sí queda claro? Lo importante es que la prestación la ponga a disposición de todos los trabajadores. ¿Sí? Si son de diferentes sindicatos, por supuesto, el contrato que da origen a ese sindicato hacen otras cosas, tienen otras prestaciones, pero le doy prestaciones en general. Ok, perfecto. Cumple. Dice, en consecuencia, los contribuyentes no pagarán impuestos sobre la renta por los ingresos obtenidos con motivo de prestaciones de previsión social, cuando las mismas se concedan a todos los trabajadores que tengan el derecho a dicho beneficio, conforme a las leyes o por contratos de trabajo. ¿Sale? Eso estaba en un criterio 69 para 2009, 41 para 2019. Si alguien encuentra el del 2021, me dice. Ya no está en los criterios. Fíjense, lo pasaron en la reforma del año pasado a un artículo 27, fracción 11. Cuando se trate de gastos de previsión social, las prestaciones correspondientes se otorguen de manera general en beneficio de todos los trabajadores. Y aquí está el de los vales de despensa. Tratándose de vales de despensa otorgados a los trabajadores, serán deducibles siempre que su entrega se realice a través de los monederos electrónicos que a efecto autorice el SAT. Si son vales de despensa, los debemos de pagar única y exclusivamente mediante los monederos que están autorizados por el SAT. Eso ya todo lo conocemos, ¿sale? Y el requisito de generalidad ya está en la ley, artículo 27, fracción 11, en los requisitos de las deducciones. Ya no está en un criterio. Antes estaba en un criterio del SAT. Ahora está en la ley, artículo 27, fracción 11. Que sea general para todos, porque se prestaba a muchas consideraciones. Lo de la generalidad estaba en un criterio y el SAT, pues obviamente te podía decir si te lo valgo, no te lo valgo. Y entonces ya con esto en la ley queda clarísimo, todos debemos de cumplir el requisito de generalidad. ¿Sí queda claro? ¿Dudas, comentarios? Hasta aquí. Muy bien. Previsión social exenta. Previsión social exenta. Aquí dice la Ley de Impuestos sobre la Renta, artículo 97, fracción 28, séptimo párrafo. Si el salario más la previsión social es igual o menor a 7 veces suma elevado al año, la previsión social, el concepto de previsión social estará exento. Todo.
si el salario más la previsión social es igual o inferior a 7 veces suma elevado al año, la previsión, lo que le paguemos al trabajador de previsión social estará exento. Recuerden que estamos comentando el efecto fiscal para quien recibe, es decir, para el trabajador, ¿sí? Entonces, para mí está exento. Yo sé que ustedes están pensando en el patrón. Ay, pobre patrón, no va a deducir. Estamos hablando para el trabajador, ¿sí? Está exenta. Si no rebasa 7 veces suma el salario más la previsión social. Y si el salario más la previsión social es superior que 7 veces UMA elevado al año, entonces de la previsión social solamente estará exenta una vez UMA elevado al año. Esta es la exención que marca el artículo 93, fracción 28 y séptimo párrafo de la ley del impuesto sobre la renta. ¿Sí? ¿Cuánto es en pesos y centavos? Dice, si el salario más la previsión social es igual o superior a 228,979.10, entonces lo que le pagues al trabajador por concepto de previsión social estará exento. Y si el salario más la previsión social rebasa de 228,979.10, entonces la previsión social estará exenta una vez suma 32,711.30. ¿Sí queda claro? Y entonces en nuestro sistema de nóminas, allí le hablamos a Juve y le decimos el lunes porque ahorita ya hasta se fue. Oye, Juve, de la previsión social, necesito que en el nóminas me le pongas esto que dice la ley, que en algunos casos, o a lo mejor en sus casos, pues ya lo saben, ya lo tienen allí el límite de la previsión social establecido, ¿no? Y si no, nosotros tenemos que capturarlo en nuestro sistema de nóminas. ¿Sí queda claro? Aquí, ¿por qué poner San Luis Potosí, área geográfica C? Recuerden que antes estábamos divididos por zonas geográficas A, B y C. Y si estamos haciendo revisiones de ejercicios anteriores, tendríamos que considerar para efectos de la exención de la limitante de la previsión social, de la previsión social exenta, cuál era el salario mínimo general de la zona C, dependiendo del año que nos estén revisando, dependiendo del año que estemos estudiando. ¿Sale? Nada más para eso, para los que ahora son jóvenes y que ya nacieron con las veces suma, antes había zona geográfica. ¿Sale? Y teníamos que considerarlo, o tenemos que tomarlo en cuenta para efectos de la previsión social exenta. Muy bien. Entonces, aquí queda claro, otra vez repito, si el salario más la previsión social rebasa 228,979.10, que son 7 veces suma, entonces estará exenta toda la previsión social. Y si el salario excede de 228,979.10, estará exento solo una vez UMA, 32,711.30, de los conceptos que le paguemos al trabajador por concepto de previsión social. ¿Sale? Muy bien. Previsión social exenta por contratos. Dice, lo dispuesto en la limitante de la exención no será aplicable tratándose de jubilaciones, pensiones, haberes de retiro, pensiones vitalicias, indemnizaciones por riesgos de trabajo o enfermedades. Este es el octavo párrafo del artículo 93. Si alguien quiere consultar su ley, ahí está. Artículo 93, fracción 28, último párrafo. Octavo párrafo, perdón. Sí, octavo párrafo, último párrafo del artículo, de la fracción 28 del artículo 93, de los exentos. Y entonces lo desmenuzamos, dice, la limitante anterior a la exención no será aplicable tratándose de jubilaciones. Si es una jubilación, pues un ingreso por salario, sí, pero no es previsión social. ¿Sí?
Si estoy recibiendo mi pensión, es una prestación, es un beneficio que tengo conforme a lo, bueno, no es un beneficio, es una obligación, ¿sí? Es algo a lo que tengo derecho, como haberes de retiro también, pensiones vitalicias, es algo a lo que tengo derecho por concepto de la Ley Federal de Trabajo, porque lo establece la Ley del Seguro Social, y eso no es previsión social, ¿sí? Ni indemnizaciones por riesgos de trabajo, por supuesto, que indemnizaciones por riesgos de trabajo lo establece la Ley del Seguro Social, no es una prestación de previsión social. No me accidenté porque yo quise, fue un accidente, ¿sí? O enfermedades, ¿sale? Eso no entra para efectos de la previsión social exenta. Es lo que dice el último párrafo. Y dice también, si tienes reembolsos de gastos médicos, dentales, hospitalarios y de funeral, seguro de gastos médicos, seguros de vida y fondos de ahorro, siempre que se reúnan los requisitos establecidos en las fracciones 11, que es el requisito de generalidad, y el 21 del artículo 27 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. El artículo 21, perdón, la fracción 21 habla de lo que les comentaba de las sociedades cooperativas. ¿Sí? Entonces, esos reembolsos de gastos médicos, dentales y hospitalarios, esos reembolsos no son parte de la previsión social. La previsión social es el gasto que yo pagué por concepto de gastos médicos para todos mis trabajadores. Si te lo doy como previsión social, allí es donde yo me voy a ver cuáles son los límites y te lo grabo o está exento conforme a los límites que establece la ley del impuesto sobre la renta. Pero si es un reembolso, ya no entra otra vez, ya no es un ingreso para el trabajador. ¿Sí queda claro? Esa está exenta por los contratos. Reembolso de gastos médicos, dentales, hospitalarios y de funeral. Todos esos, mientras lo tengamos en un contrato de previsión social, estará exento. Eso no juega para la exención, para el cálculo de el salario más la previsión social. Y para efectos de, aquí entramos con la parte de la deducción. Para efectos de la deducción, dice el último párrafo, o octavo párrafo del artículo 93, dice, aun cuando quien otorgue dichas prestaciones de previsión social no sea contribuyente de impuestos sobre la renta. Entonces, tenemos algunos contribuyentes que no tienen la obligación de el impuesto sobre la renta. Ejemplo, los sindicatos. ¿Sí? Y entonces allí, igual, para efectos de los trabajadores, yo tengo que ver si sus ingresos rebasan el límite de la exención. Si sus ingresos rebasan el límite de la exención, yo tengo que hacer caso a lo que establece el artículo 93, fracción 28 en el séptimo párrafo. ¿Sí? Si rebasan, exentar solamente una vez suma de las prestaciones de previsión social para el trabajador. ¿Sí? Pero, ¿qué sucede si el patrón no es contribuyente de impuestos sobre la renta? Pues, de lujo, ¿no? Aquí es donde yo tengo un caso y asesoré al sindicato de trabajadores del Colegio de Bachilleres. Ellos no son contribuyentes de impuestos sobre la renta. El Colegio de Bachilleres es un organismo descentralizado. Entonces los maestros decían, oye, necesito pedirle prestaciones, más prestaciones a mi patrón. Necesito que me pague y necesito ver cómo que me pague a mí más dinero, ¿sí? Como sea, por los conceptos que sea, por los conceptos que tú me ayudes. Entonces, oye, pues sí, ¿qué tal? ¿Qué te parece si le pedimos fondo de ahorro? En aquella ocasión no tenían fondo de ahorro y se los puedo comentar porque fue una implementación que trabajamos por allí con ellos. No tenían fondo de ahorro. Oye, pues pídele fondo de ahorro, pídele el 13% para que te vengan dando el 5%, ¿no? Entonces, a eso se refiere este último párrafo, estos dos últimos renglones,
de que aun cuando quien otorgue las prestaciones de previsión social no sea contribuyente de impuestos sobre la renta, para los trabajadores podemos darles prestaciones de previsión social y tenemos que cuidar los límites de la exención. Para los trabajadores, para el patrón ese es otro rollo, si lo deduce no lo puede deducir, si es contribuyente de impuestos sobre la renta, no es contribuyente, etcétera, etcétera. ¿Sí me explico? Entonces, podemos nosotros trabajar con contribuyentes que no pagan impuestos sobre la renta y que podemos poner en práctica esto de la previsión social, sí, también, sin problema. Los municipios, organismos descentralizados, como este que les comento, ¿sí? Y que los trabajadores tienen la necesidad de percibir prestaciones de previsión social o que nosotros les podemos proponer otorgar prestaciones de previsión social que son ayudas, que son beneficios para los trabajadores y que no necesariamente el contribuyente es afecto a al pago de impuestos sobre la renta, o que no necesariamente tenemos que pensar en la deducibilidad y no deducibilidad. Ahora, otra vez, ¿deben de estar en el recibo de nómina esas prestaciones de aquellos trabajadores? Sí, sí, nosotros tenemos que cumplir con lo que dice la ley de impuestos sobre la renta y nosotros tenemos que ser claros. ¿Y qué quiere el SAT? Que le pongamos toda la mayor información que se pueda en el recibo de nómina de lo que reciben los trabajadores. ¿Sí o no? Entonces, allí les comparto ese caso, allí les comparto ese asunto para que pues también lo puedan poner en práctica, por supuesto. ¿Sale? Que hicimos también el contrato de prestaciones de previsión social. ¿Sí? ¿Qué le pusimos? Solamente el fondo de ahorro. Solamente implementamos el fondo de ahorro, la cantidad que debe de porcentaje igual del trabajador, 5%. Igual el patrón, el 5%. ¿Cuándo lo vamos a retirar? Una vez al año. Que no rebase el 13% de los trabajadores, cumple. ¿Cuándo lo vamos a entregar? ¿Cuándo lo vamos a repartir? ¿Dónde lo vamos a depositar? Vamos a crear una cuenta especial, un fideicomiso. ¿Quién la va a manejar? Todo eso se pone en el contrato. ¿Sale? Y lo implementamos y lo ponemos en práctica, por supuesto. Entonces, a partir de lunes, tarea para el lunes, implementar su plan de prestaciones de previsión social. Y otra vez, comentar, señalar, repetir, que se concedan de acuerdo con las leyes, contratos colectivos de trabajo o contratos ley. Acuérdense que hay contratos colectivos y contratos ley. Todo eso lo tenemos que cumplir. ¿Sí queda claro? Ahorita, insisto, estamos viendo el efecto fiscal para quien recibe. ¿Sale? Veo por allí una mano levantada. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Veo por ahí una mano levantada o voy a comentarios. Dice Arthur, comentaste que las prestaciones sociales pueden atender también a los socios, además de los trabajadores. ¿Los socios deberían también firmar el contrato de prestaciones junto a los trabajadores o se puede en un contrato por separado? ¿Cómo afectan los socios el requisito de generalidad? Los socios me refiero a cuando son trabajadores, ¿sí? Prestaciones de previsión social cuando cumplen el requisito principal, que también son trabajadores. ¿Sí queda claro? Y también deberían de firmar el contrato de prestaciones de previsión social. ¿Sale? No podríamos establecer un plan de previsión social para los socios. No, ellos se llevan las utilidades. ¿Sale? Si los socios son trabajadores en la empresa, también tienen derechos a las prestaciones de previsión social. Y entonces, por eso, oye, nosotros a lo mejor en la empresa que es familiar, no tenemos dado de alta a la esposa, al esposo como trabajador, pues vamos a darlo de alta, ¿qué esperamos? Para que esté incluido en las prestaciones de previsión social y para que también, sin mayor problema, las becas para los hijos de la esposa, que es trabajador, del esposo que es trabajador y que es socio, pero también es trabajador, tenga los beneficios, por supuesto. Aquí nosotros, ¿cómo le vamos a demostrar al SAT que estamos haciendo bien, que todos los trabajadores
que todos los trabajadores estén incluidos en el contrato de prestaciones de previsión social. Que como decía la contadora, que todos los papás, todas las mamás a las que les vamos a dar los pañales, que todas nos firmen el documento donde están recibiendo los pañales. ¿Sí o no? Dice la contadora Edith Esparza, ¿el porcentaje del fondo de ahorro está topado? Sí, contadora, al 13% del ingreso, 13% del sueldo del trabajador, 13% máximo, ¿sí? Es decir, el trabajador debe de aportar un 13% máximo y el patrón debe de aportar un 13% máximo. ¿Sale? Otro requisito del fondo de ahorro, contadora, Edith, debe de retirarse una sola vez al año. ¿Sí? Porque luego los trabajadores le van a decir, sí, vamos a ahorrar, pero el siguiente mes que nos den una cantidad y en diciembre que nos den otra vez y en julio que nos den otra vez. No, no, no. Debemos de retirarlo, ese fondo de ahorro, una sola vez al año. Es decir, la intención, contadora Edith, es que se ahorre, es que se guarde, es que genere intereses, es que genere beneficios a los trabajadores. Esa es la intención. Si lo vamos a andar sacando y metiendo, pues vete a una caja de ahorros y que te presten, ¿no? ¿Sí me explico? Aquí lo importante es empezar a pensar en portarnos bien, patrón y trabajador, patrón y trabajador. ¿Sale? Espero ya haya sido claro, contadora. Para todos. ¿Más comentarios? ¿Más comentarios? ¿Dudas, comentarios? De la previsión social establecida en los contratos. ¿Qué tenemos que hacer entonces creo que era el contador Arturo que nos preguntaba qué tenemos que hacer? El contrato de prestaciones de previsión social. ¿Sale? Pero, pues a nosotros nos gusta estudiar. Oye, no lo tenemos, no lo sabemos. Hay que investigar, sí. Nos gusta estudiar, nos gusta estar aquí, los felicito, porque hoy aprendimos algo nuevo, algo diferente, ¿no? Y a partir del lunes lo tenemos que poner en práctica. Si tenemos altas y bajas de trabajadores, hay que actualizar el contrato. Adriana, muy buena pregunta. ¿Es correcto? Bueno, si hacemos un contrato por tiempo determinado, vamos a suponer que sea un año, ¿sí? Entonces, no necesariamente lo tenemos que actualizar. La naturaleza son las altas, bajas modificaciones de los trabajadores, ¿no? Entonces, cada año a lo mejor sí, si lo vamos a firmar una vez más, entonces se actualiza solamente con los trabajadores que estén vigentes. ¿Sale? Buena pregunta, buena pregunta. ¿Algún otro comentario, duda? Sí, por supuesto, dice la contadora Georgina, no, los que no se dan de baja, solo los nuevos ingresos. Sí, por supuesto, los que se dan de baja, pues ya se fueron, por supuesto, y solamente vamos a considerar a los que estén vigentes. Más dudas, comentarios. Entonces, previsión social exenta por los contratos, ¿vale? Allí es donde les digo, encontramos nóminas con fondo de ahorro, unos sí, otros no, vales, unos sí, otros no, compensaciones, unos sí, otros no. Entonces, si no está en el contrato, si los estamos pagando en el recibo, los estamos timbrando en el recibo de nómina, sí está bien. ¿Sí? ¿Es un ingreso para el trabajador? Sí está bien, pero está grabado. Si lo ponemos en el contrato y si hacemos la previsión social, si se los damos a todos los trabajadores y cumplimos con los requisitos de generalidad, entonces podemos empezar a pensar en que ese ingreso pudiera ser un ingreso exento para el trabajador. Y vamos a ver los números, así rápidamente, casi alcanzamos, ¿eh? Sí, vamos bien. Alcanzamos, vamos a ver con unos números, unos ejemplos. Para que quede claro. Bueno, déjenme ver antes si no hay más preguntas en el chat. No. Ok, casos de previsión social. Casos de previsión social. Pongan mucha atención. Dice, tengo una empresa que tiene 5 trabajadores, que es una que se llama Diana Becerril, que tiene un ingreso anual de 75,000, le vamos a pagar previsión social de 24,000. La suma de su ingreso más previsión social son 99,000. ¿Rebasa las 7 veces UMA? No.
¿Cuánto está exento de previsión social? 24,000, porque no rebasa la previsión. Está exenta para el trabajador, ¿eh? Estamos hablando de quién recibe, ¿sí? Está exenta la previsión social, no va a pagar impuestos sobre eso. ¿Es salario? Es salario, ¿sí? Por conceptos de previsión social. ¿Qué le di? No sé qué conceptos, lo que ustedes quieran, imagínense allí. Pero no rebasa las 7 veces suma, está exenta la previsión social. ¿Sale? Gustavo García Miranda, ¿cuánto gana? 196,000 de salario. De previsión social le damos 34,000. La suma de sueldos y salarios, 230,000. ¿Cuánto es el límite? 228,979.10. ¿Cuánto es el excedente? 1020.90. ¿Cuánto es la previsión social exenta? Hasta 32,711.30. ¿Rebasa las 7 veces suma? ¿Rebasa el límite del sueldo más la previsión social? Sí, sí lo rebasa. ¿Sí? ¿Cuánto está exento de la previsión social una vez suma? 32,711.30. ¿Cuánto está exento, cuánto está grabado de la previsión social? Solamente 1,288.70. Pero vean cuánto está recibiendo de previsión social. 34,000. ¿Sí queda claro? El siguiente trabajador, a ver, déjenme ver si aquí. Escuela se puede dar fondo de ahorro, aunque ahorita lo comentamos. Marcela Juárez Gallardo dice, ¿cuánto gana? 225,000, fíjense, casi de sueldos y salarios llega el tope, llega al límite. Y de previsión social, en el caso 3, gana 17,000. ¿Cuánto es la suma de sueldos y salarios? 242,000. ¿Cuánto es el límite de la previsión social? 228,979. ¿Cuánto es el excedente del límite y la previsión social comparado con los sueldos y salarios? 13,020.90. ¿Sí? ¿Cuánto está exento de la previsión social? Pues todo, 17,000. ¿Por qué? Porque la exención de la previsión social, aunque rebase el ingreso más la previsión social, aunque rebase, de previsión social está exento 32,711.30. ¿Sí? Entonces, de previsión social están exentos los 17,000 pesos. ¿Otra vez? ¿Se entendió? Si no se entendió, díganme, ¿eh? El caso que no se haya entendido, que quieran que repite, ahorita pónganmelo en el chat y lo volvemos a retomar. El caso número 4, Gabriel Pineda, ¿cuánto gana? 105,000 pesos de sueldos y salarios. 40,000 pesos de previsión social. Fíjense, el sueldo más la previsión social rebasa del límite de 7 veces suma, no, gana 145,000 pesos de sueldos y salarios. Gana 40,000 pesos de previsión social. ¿Está exenta solamente una vez suma? No, está exenta toda la previsión social. 40,000 pesos. ¿Por qué? Porque no rebasa el límite de los 7 veces suma, de los 7 veces suma de sueldos y salarios más la previsión social. ¿Cuánto está exento de la previsión social? 40,000 pesos. ¿Sale? Por supuesto que este trabajador tiene salario bajito y previsión social alta. ¿Sí ven dónde está por allí o dónde estaba por allí el truco? ¿Sí? Que muchas empresas, por supuesto, que lo tenían bien establecido y bien planeado. ¿Sale? Entonces, caso número 5, Alicia Leiva Jurado. Ingreso anual 257,000, automáticamente rebasa con el sueldo las 7 veces UMA, 228,000. ¿Cuánto estará grabado de previsión social? Perdón, ¿cuánto está exento de previsión social? Una vez UMA, 32,711.30. ¿Sí? ¿Cuánto recibe de prestaciones de previsión social? 40,000 pesos. ¿Cuánto está exento? Una vez suma. ¿Cuánto está grabado de previsión social?
7,288.70. Entonces, aquí es donde les digo que en nuestro sistema de nóminas tenemos que tener capturado este limitante, tenemos que tener establecido esta limitante, tenemos que capturarla y capturarlo bien, tenemos que hacer el análisis por trabajador, ¿sí? Y para cada uno de ellos es una situación completamente diferente, ¿sí? Tenemos que cumplir de inicio con el requisito de generalidad, acuérdense, cumplir con el requisito de generalidad. Y ya después ver, analizar para cada uno de mis trabajadores, qué es lo que tengo que hacer, ¿sí? Pero noten cómo es bien interesante, ahorita estamos pensando en quién recibe, es bien interesante que a lo mejor ustedes tienen trabajadores con salarios bajitos, que les pueden dar previsión social, el ejemplo de Diana Becerril, ¿sí? Y que ese concepto de previsión social para el trabajador puede estar exento todo. ¿Sí me explicó? O el segundo caso de Gustavo García, por eso los puse así muy aproximados, que a lo mejor gana de sueldo un poquito mejor, que le doy también buena prestación de previsión social y que al final lo topo, casi lo topo. Y grabo muy poquito de previsión social. ¿Sí queda claro? Es más, incluso para resumir, nosotros podemos decir a estos trabajadores los voy a topar con la exención de previsión social y les voy a dar de previsión social 33,000. De acuerdo con su salario, van a estar casi exenta toda la previsión social y lo demás se lo voy a dar como sueldos y salarios. Eso ya nosotros lo analizamos, lo revisamos, dependiendo de las necesidades que tenga cada empresa. O dependiendo de si vamos a poner en práctica el plan de previsión social que necesitamos decirle a los patrones, a ver, préstame tu nómina, déjame la analizo, déjame la reviso, déjame ver qué estás haciendo, si no estás haciendo nada, si todos los tienes con el mínimo, si no les das prestaciones, si les das prestaciones a algunos sí, a otros no, si unos porque te caen bien y otros porque te caen mal. Déjame revisar, déjame analizar y sobre eso te hago o te voy a hacer una propuesta. Ojo, aquí estamos hablando una vez más de quién recibe, ¿Sí me explico? ¿Sí estoy siendo claro? ¿Dudas, comentarios de los ejemplos? Dice, escuelas, se puede dar fondo de ahorro excepto a las directoras. ¿Por qué excepto a las directoras, contador? Las directoras también son trabajadoras, ¿no? ¿O te refieres a las socias? Si las directoras son trabajadoras, también entran a la prestación del fondo de ahorro. Si son trabajadoras. Si son socias, no. ¿Sale? Si una de ellas es socia y trabajadora, entra a la prestación de fondo de ahorro. Muy bien. De los casos, dudas o comentarios. Dudas o comentarios, adelante. Y entonces aquí yo les hago una pregunta directa, que con esta ya se van a ganar el premio. Alguien que me la quiera comentar. Entonces, si un trabajador gana 400,000 pesos, ¿sí? Si un trabajador gana 400,000 pesos de sueldo, número uno, sabemos que está obligado a presentar su declaración anual, ¿verdad? Entonces, automáticamente, el sueldo, como es el último caso, lo que le paguemos de prestaciones de previsión social va a estar exenta hasta una vez suma. ¿Sí queda claro? ¿Sí queda claro? Ah, aquí aprovecho para recordarles o para comentarles. Esto de la previsión social, hay muchos patrones, muchos trabajadores que ya lo venían manejando, ¿eh? Hay algunos otros que con la reforma al artículo 28 de los no deducibles, fracción 30, dijeron, pues voy a quitar todas las prestaciones de previsión social que estén exentas, porque pues me vas a dar en la torre con el impuesto sobre la renta. ¿Sí? Eso lo vamos a comentar más adelante en la siguiente clase. ¿Sí? Entonces las quitaron, pero hubo muchos
que no las pudieron quitar o que no las han podido quitar, que a lo mejor, ¿sí?, se ampararon y que siguen pagando las prestaciones de previsión social como lo venían haciendo de manera normal. Y entonces nosotros en las declaraciones anuales, por eso nos encontramos en el concepto otros ingresos exentos, 133,000. Y dices, ay, Chihuahua, ¿por qué hay tantos ingresos exentos? Porque tienen prestaciones de previsión social ya pactadas desde el año 2000, desde el año 2010, si tú quieres. No existía la fracción 30 del artículo 28 de los no deducibles, y entonces esas prestaciones están exentas. ¿Sí queda claro? Acuérdense, en la declaración anual, ahorita solamente nos dice o nos muestra, para efectos de sueldos y salarios, personas físicas, aguinaldo, PTU, ¿sí? En los exentos. No nos muestra más conceptos. ¿Se me olvida otro? Si se me olvida otro, me dicen, ¿eh? Creo que son 3. Aguinaldo, PTU y prima vacacional. Perdón, son 3. Aguinaldo, PTU y prima vacacional. Pero si se me olvida otro, me dicen, ¿eh? Y ya, es todo lo que nos muestra precargado, y todo lo demás se lo lleva a otros conceptos, otros ingresos por sueldos y salarios, parte grabada y parte exenta. Pero nosotros no sabemos, en la declaración anual no sabemos. Entonces, seguramente son todos aquellos trabajadores que traen prestaciones de previsión social exentas, ya pactadas, y que por supuesto que de la noche a la mañana o de un año a otro no has podido hacer nada, no se las puedes quitar, ¿sí? O no se las has podido quitar, o definitivamente no se hizo nada en la empresa con la reforma. ¿Sí me explicó? Comentarios. De los ejemplos, ¿no hay duda? ¿Todo clarísimo? Qué bueno. O todo quedó muy claro o no entendimos nada. ¿Verdad? ¿Ok? Hasta aquí. ¿Dudas, comentarios? Hasta aquí esta primera parte. Casi terminamos, ¿eh? Terminamos 11:52. Casi terminamos. ¿Dudas, comentarios? Con toda confianza. Del concepto, del requisito, de las prestaciones. A lo mejor ustedes tienen alguna duda, a lo mejor están pagando algo, pero no le están dando el efecto de previsión social. Con toda confianza, estamos entre compas. Con toda confianza. Dudas, comentarios. En los recibos de nómina, ¿qué puedo hacer si tengo esta duda, lo estoy haciendo mal? Bueno, en los recibos de nómina ya todo el timbrado y eso, pues ya, el Juve ya se lo sabe, ¿eh? Ahí sí ya le dicen al Juve. Yo estoy viendo toda la parte teórica. Vamos a ver si integramos, si alcanzamos. No creo, ¿eh? No creo que alcancemos a ver algunos casos en Omipac, pero si tú tienes algo así muy preciso, Juve, que pudiéramos compartir, no sé si me estás escuchando, Juve, ya acércate, ya despierta. Si tienes algo muy preciso que pudiéramos compartir que se está manejando como previsión social, si quieres la próxima semana lo vamos preparando, ¿sí? Ahorita vimos todo lo que es el tratamiento fiscal para el trabajador. ¿Sale? ¿Dudas, comentarios? Adelante. Dice el contador Manuel, el ejemplo de Marcela Juárez, por favor, lo puede repetir. Claro, con gusto. Dice, Marcela Juárez gana 225,000 de sueldo, 17,000 de prestaciones de previsión social. La suma son 242,000. El límite de las 7 veces UMA son 228,979.10. ¿Cuánto excede? ¿Cuánto excede del límite? 13,020.90. Eso es lo que excede. Nada más es un comparativo. A lo mejor ahí es la duda. ¿Cuánto gana de prestaciones de previsión social? 17,000. ¿Cuánto está exenta de previsión social una vez UMA? Hasta 32,711.30. Ella gana 17,000 de prestaciones de previsión social. ¿Cuánto está exento? Pues todo, los 17,000. Aunque rebase la previsión social de sueldos y salarios, la prestación de previsión social es inferior a una vez UMA elevado al mes. Espero ya haya quedado, Manuel.
Si un ejemplo práctico de previsión social estaría bien, más en nóminas, gracias, con los CFDI. Ándale, Juve, ahí te hablan. Más dudas, comentarios. Muy bien, hasta aquí. Cuéntame la historia, cuéntame la historia. Lo que pasa es que estamos revisando exámenes. Ah, excelente. ¿Ya tienes el ganador? No, ya falta poquito, muy poquito, nada más 2 minutitos y lo tenemos. Ok, muy bien. Entonces, mientras aquí estoy con las dudas, comentarios. Más dudas, comentarios, con toda confianza. Si tienen alguna situación particular, si ya lo están poniendo en práctica. Noto entonces que a lo mejor no muchos de los que hoy participan están poniendo en práctica el tema de previsión social. Ahora, con la reforma, ya lo comentamos, ya lo habíamos comentado, con la reforma, voy a dejar de compartir por ahí mi pantalla. Si gustan prender no sé si Hubert tenga la posibilidad de que prendan su camarita, vayan prendiendo su camarita, vayan preparándose. Con la reforma de las outsourcing, este tema de previsión social vuelve a retomar relevancia, vuelve a tomar relevancia. Y dependiendo de cómo nos vaya, de qué impacto, porque todavía no se mide cuál va a ser el impacto que va a tener en las empresas, esta nueva, ahora sí que normalidad con las outsourcing que dejen de existir y que ahora toda la parte de seguro social y las prestaciones otra vez vengan a la empresa. Hay que hacer números, hay que ver cómo nos va a ir con esa situación y entonces el tema de las prestaciones de previsión social vuelve a tomar importancia porque aunque el 28 me diga una parte del 47 o el 53 no va a ser deducible, a lo mejor por allí vamos a tener que utilizar otra vez estos conceptos. ¿Dudas, comentarios? ¿No hay más dudas, comentarios? Muy bien, pues por hoy de mi parte sería todo, Juve. Gracias por acompañarnos y de mi parte les deseo que pasen un excelente Día del Padre. Bueno.